Tú no puedes decir que España en esa época fue un país de asesinos o un país de violadores o un país de saqueadores, porque no fue así. ¿Y tú crees que cuando iban los españoles para allá y alguno se perdía o iba a una expedición con unos pocos hombres y había tribus bélicas, que tú crees que los recibían? ¡Ah, bienvenido a América! No, no, se los comían. Señores, estamos de vuelta en un capítulo que me hace especial ilusión. Llevo mucho tiempo esperando este capítulo. Estamos con un invitado muy especial. Estamos con un historiador, abogado y que además tiene su propia organización, que ahora hablaremos de ella. Doy entrada al gran César Pérez Guevara. ¿Cómo estás? Querido José María, qué bueno estar aquí, ¿no? Sobre todo que si ustedes vieran las cosas que se dicen fuera de cámara, se darían cuenta que llevamos como media hora diciendo barbaridades, ¿no? Diciendo lo que dicen los italianos, parolache. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar con un poco más de seriedad. Ahora nos serenamos un poquito. Claro, vamos a hablar con un poco más de seriedad porque esto va para las redes sociales y en las redes sociales pasan una cantidad de cosas interesantísimas, ¿no? A ver, cuando tú vas a hablar y a grabar contenido en general para una red social, pasan varias cosas. En un primer lugar, que cuando estás acostumbrado a ser profesor universitario, como es mi caso, o a dictar conferencias en determinados lugares, determinados sitios académicos, sabes que tienes que mantener una determinada forma, una determinada rigurosidad. Cuando llegas a las redes sociales, si tú mantienes eso, pues no te va a escuchar nadie en la vida, ¿no? Entonces tú tienes que, por supuesto, intentar mesurar el discurso, desgajar una cantidad de cosas y presentarlo de un modo que todo el mundo lo pueda comprender. Porque si no, vas a tener 50 vistas en el video y pues mira, Claro. nadie va a realmente obtener el conocimiento que tú deseas proyectar. Claro. Que es interesante. Entonces tienes tú diferentes recepciones. Una de las recepciones es muy interesante porque primero es la del que está comprendiendo. Te escriben, profesor, qué bueno escucharle, gracias por su exposición, la normal, ¿no? Luego viene el que te dice, ¿no? Claro, el punto o el objetivo es interesante, pero es de una simpleza tal, claro, porque es que él quería ir a la universidad, o quería ver una charla, o quería inscribirse en un doctorado, y entonces se le hace flojo lo que tú estás intentando llevar a todo el público, ¿no? Entonces él por allí ya comienza a odiarte. Luego comienzan a escribir, ¿no? Lo que parece como que los enviaron de algún lugar, ¿no? A odiar. ¿Dónde está? Te dice, todo lo que dices es mentira. Todo lo que dice este hombre es... Y comienzan a insultarte. Y todo en mayúsculas. Sí, ¿no? Claro, en mayúscula y con un modo, sobre todo, de expresión en cuanto a ortografía, que aterra más la ortografía que lo que te está diciendo. Entonces comienza a insultarte, ¿no? Y luego están, entonces, los que sencillamente dicen, a este no hay ni que escucharlo, porque no hay que escucharlo, porque este hombre, o sea, estos son como los que quieren hacer una especie de dejadez técnica, ¿no? ¿A Entonces, qué le paga el rey de España? eso, que de nuevo, wow, yo una vez publiqué un video, porque es que ya me da mucha gracia, un tío diciéndome, no, es que este lo que quiere es que le den la nacionalidad europea. Yo no sé qué es algo como la nacionalidad europea. Si existe, tú me dirás cómo obtener la nacionalidad europea. O sea, que yo sepa, bueno, hay países en Europa que están en la Unión Europea, pero una nacionalidad europea. A ver, yo nunca tuve problemas con papeles españoles y además yo tengo nacionalidad española y tengo nacionalidad venezolana. Yo no estoy buscando absolutamente nada más que proyectar la verdad de lo que ha ocurrido y proyectar una serie de ideas que pueden hacer que nosotros, estando juntos, quizás nos vaya un poco mejor, porque por lo pronto, separados, no nos ha ido bien. Esas son las Entonces, tú pruebas. recordarás esto que dice, que si quieres hacer cosas diversas o si quieres lograr algo y te has equivocado varias veces, no hagas siempre lo mismo. No nos ha ido bien separados, ¿no? Entonces te digo que me alegra mucho que me invites, me alegra mucho venir a conversar contigo a este podcast. En general, me agrada mucho el formato y espero, espero de verdad
que aquellos que tienen a bien venir a escuchar este podcast, pues me disculpen el hecho de no dar una conferencia académica rigurosa aquí en un tono rimbombante, dirigida a doctores en historia y en ciencias sociales, porque debo comentarles que mis palabras siempre van a ir dirigidas a todo público, mis palabras siempre van a ir dirigidas conforme a lo que son mis principios, lo que decía el gran maestro Cecilio Acosta: enseña usted lo que se entiende, enseña usted lo bueno, enseña usted a todos y eso es todo. Y eso es lo que a mí me interesa. Entonces, el que de algún modo quiera profundizar más en mis palabras, pues busque mis investigaciones, busque lo que he publicado, busque el libro, etcétera, etcétera, etcétera. Eso Nada. es. Eso es. No esperen coger años y años y años y años de búsqueda e investigación y que en 1 hora y media se resuelva todo, ¿no? Es divertidísimo, lo intenta. Bueno, vamos a empezar por introducir un poco cómo fue tu entrada en este tipo de estudios, en tus estudios académicos. Mira, a ver, yo desde muy joven entré a la universidad, poco después de la primera quincena de mi vida, siendo que a mí en Venezuela me habían adelantado varios años en los estudios básicos. Pues yo entré a estudiar en la universidad y la primera cosa que tuve fue administración, de esa clase de cosas que, bueno, mira, a veces cuando uno es joven, uno, tengo el título, ¿no? De administración, mención, contabilidad de costos, pero no era una cosa que me gustara. Sin embargo, estudiando administración conocí a una de las personas más determinantes en lo que ha sido mi carrera, que fue el filósofo español leonés, don Aurelio Pérez Pérez, que Dios lo tenga en su gloria. Hace poco nos ha dejado Aurelio, buen amigo. Y él me veía a mí, recuerdo, a los 16 años, y hablábamos sobre cosas, sobre letras. Y me decía: ¿qué haces tú aquí estudiando administración? Tú tienes que ir a estudiar filosofía en la universidad. Entonces fue el que me impulsó a que yo fuera a ir a estudiar la primera universidad venezolana, que es la Universidad Central de Venezuela, a estudiar filosofía. Estudiando filosofía, estudié mis 2 buenos años y medio de filosofía. Eh, Luego de ver a determinados autores me di cuenta que yo quería ser abogado, porque consideraba que la filosofía no era más que una manera, ¿no?, de proyectar el conocimiento, filosofía, amor al saber, y que el abogado, el buen letrado realmente, era un filósofo que llevaba las ideas prácticas, ¿no? Que hacía cosas. Vamos, el caso de Cicerón, por lo menos, que era uno de los que más me guiaba, en ese momento en particular. Yo recuerdo estudiando filosofía traduciendo a Cicerón cuando estudiaba latín, ¿no? Bueno, en fin, me cambio a derecho. Siempre tengo yo, sin embargo, el resquemor de la historia. Siempre me encantó la historia, desde que era muy muchacho. Y entonces yo comienzo a estudiar Derecho, termino de graduarme rápidamente en Derecho, hago un posgrado en Derecho Procesal Constitucional, y ya teniendo yo la posibilidad de afrontar una vida en particular, ya teniendo un modo, ¿no?, de ganarme la vida, es entonces cuando por fin puedo estudiar Historia. Claro, comencé haciendo diplomados en las universidades, luego lo que fue el programa íntegro de altos estudios en historia en la Universidad Católica Andrés Bello. Es decir, yo pasé a estudiar todo lo que fue la maestría en Historia de las Américas, vi toda la carga, aprobé toda la carga, luego lo que fue el seminario o todos los seminarios doctorales, todas las prácticas doctorales, y ya con el proyecto de tesis a punto bueno, ya con el proyecto de tesis aprobado y con la tesis a punto de presentarla, tuve que salir de Venezuela. Entonces, esa es la razón por la cual yo durante todo este tiempo he publicado cosas en Historia y Derecho, pero que claro, son disciplinas que he utilizado con particular rigor académico, ¿no? Y esa es la razón por la cual cuando tú ves que me presentan como historiador, como abogado, como profesor, porque di clase en posgrado y en pregrado en Venezuela, y como locutor, porque también tengo certificado de locutor y también tuve programas de radio en Venezuela. Entonces, claro, eso ya cuando yo debo venir a vivir a España, porque ya se hace nugatorio totalmente el vivir en Venezuela de un modo lamentable a mis 32 años, entonces vengo a España, y aquí en España, de las cosas bellas que te muestra la vida,
Apenas llego, me reciben con un alborozo personas que habían visto mi trabajo, que habían leído mi trabajo, estando yo en Venezuela, ¿eh? Claro, me parecía impresionante que la gente me tratara con tanto cariño y desde que he llegado hace poco más de 2 años y medio no he parado. He estado, bueno, casi cada punto de España dictando conferencias, dictando cursos y todo ha sido gracias a la bondad de la gente y de muy buenos amigos. Entonces eso más o menos ha sido mi trasfondo, ¿no? Lo que ha sido mi Mm. devenir histórico hasta ahora que estoy sentado contigo hablando y riéndonos de la clase política. Que no vamos a hablar de eso, pero entonces nos vamos a meter en problemas. Que todo ya nos Pero metemos en cómo nos otro. hemos reído, ¿eh? Es que hay para sacar ahí para reírse, ¿eh? Pero bueno, palmarés completo. La verdad que yo, escuchando todo eso, me entra prisa por hacer cosas con mi vida, la verdad. Bueno, Bueno, viendo un poco también de dónde vienes y para empezar ya a abrir melones de la historia, voy a ser muy directo. Vamos a ir con la pregunta de oro. ¿Debe España pedir perdón? no. Es absurdo, ¿no? ¿Debe Grecia pedir perdón? Sería absurdo. Sería ridículo, sobre todo porque aquel que sepa un poco de historia sabrá, primero que cuando hablamos nosotros de la Magna Grecia, ni siquiera estamos hablando de un estado moderno, como podría venirse a la gente a la cabeza, estamos hablando de las polis griegas, ¿no? Y las polis griegas, tanto las interesantísimas Lacedemonia, Atenas, Rodas, etcétera, 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 pudieron desarrollar poco a poco lo que fue la obra de esos grandes hombres, ¿no? Y pues dejaron un legado tan importante, lo que conocemos hoy en día como el mundo occidental, que son los que realizan realmente la gran escisión, ¿no? La gran separación, cuando comienzan a pensar filosóficamente y sobre todo en etapa de Sócrates, vemos nosotros que el pensamiento se torna antropocéntrico, el hombre en el centro en torno a ser moral. Entonces, ¿debe pedir Grecia perdón? No, no, porque estaríamos nosotros descontextualizando y obviamente estaríamos sacando todas las cosas buenas que ha hecho. Debe Roma pedir perdón, pues sería totalmente absurdo, siendo que Roma es la que concreta todo el planteamiento helénico, ¿no? Pero además también con sus propios escrúpulos austeros, que era la Gran Roma, de su etapa monárquica, republicana, hasta la etapa imperial. Sería absurdo pensar que Roma, que fue la que nos dio el derecho, la que nos dio los gérmenes del idioma, de las instituciones, del modo de ser, lo social, sería ridículo. Claro, no ves a mucha gente en España reivindicando a los íberos, ¿no? Dice, Es que tú te imaginas tamaña ridiculez, ¿no? Decir, Roma, devuélvenos el oro. Yo porque publiqué un artículo al respecto que se llama Roma devuelve el oro, España devuelve el oro. Sería ridículo, ¿no? Porque entonces obviamente las personas serias te dirían, pero es que es ridículo que alguien diga semejante tontería, mira los acueductos, mira los templos, mira los foros, mira la cultura, mira, es que es absurdo, tú no no, puedes entender lo que hoy en día es España, sino que fue la provincia de Hispania en las partes en las que estaba dividida, ¿no? Hispania Ulterior, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie va por allí diciendo Viriato vive, la lucha sigue, o tonterías como esa, ¿no? Eso son cosas de su momento histórico. Entonces España, que no es más que una gran potencia, un gran faro de luz en la historia de la humanidad, un imperio impresionante en el cual no se ponía el sol, que desde su propio contexto histórico hizo lo propio también por el mundo occidental, en general por el mundo, ¿no? Es absurdo que pida perdón cuando con sus bemoles, como tienen todos, porque cuando yo hablo con ustedes estoy hablando de historia de hombres. Claro, hay gente que pretende como que la historia de los hombres o de las civilizaciones humanas de las cuales tú hablas sean, no sé, la historia de unos santos que llegaron alados y entonces te llevaban por allí, y entonces te daban un plátano y conversaban contigo y te daban abrazos y entonces te respetaban tu identidad o no sé, eso es claro, una historia humana. y venían Eh, limpios sin enfermedades, ¿no? claro, es absurdo, es ridículo, ¿no? Realmente España en la modernidad, que es cuando se desarrolla el gran imperio, hace con las cosas mucho mejores que los demás. O sea, España no solamente es que se empeña
en ver si es ético el desarrollo de España por el resto del mundo, sino que además incluso legisla al respecto. Y además España comienza a refundarse en los territorios a los cuales llega. Por eso no te parece extraño que hablen de Nueva España, etcétera, ¿no? Porque España comienza a recrearse constantemente en los nuevos territorios y siempre creando instituciones, creando universidades, creando hospitales, creando situaciones que pudieran hacer que efectivamente el pueblo hispano, que es un pueblo mestizo, que yo estoy cansado de decirlo, porque de alguna manera los que son más ignorantes en la materia suelen hablar como que hay algo, como una raza española, o como que hay algo, o sea, hablan de los españoles como si fueran una especie de nazis del siglo XVI, que es una ridícula, eso es una Claro, tontería. como si fueran supremacistas blancos Es o que es algo. una tontería, porque si tú te pones a estudiar la historia de la península ibérica desde la Edad Antigua, aquí vinieron pueblos de todas partes, o sea, desde pueblos germanos, pueblos de Asia, pueblos de África, los pueblos que se encontraban aquí, que se tiene noticia que de dónde habrán salido, que aquí siempre existió en la península ibérica, por supuesto con una gran cantidad de mezcla, ¿no? Pero es que siempre existió así. Entonces cuando España cruza el océano, ya gracias en buena medida a esa maravillosa mujer Isabel la Católica, a partir de allí, ¿no? Que comenzamos a cruzar el océano y que nos damos cuenta de lo que está ocurriendo, es perfectamente normal que España pueda tomar o pueda unir, integrar a personas de etnias distintas, de diferentes culturas, porque nunca fue lo racial algo importante para el mundo hispano. Por eso que tú ves para acá que descendientes de Moctezuma o descendientes de indígenas incluso tuvieron títulos nobiliarios, porque nunca fue algo importante lo racial. Mm. El tema de lo racial y todo esto son pensamientos fundamentalmente de otros pueblos, que no es por mencionarlos, o mejor dicho, no, no es por hablar de ellos, pero de otros pueblos que sí consideraban que la gente de otros sitios había que aniquilarlas y exterminarlas, y es lo que pasa cuando tú visitas América y te das cuenta que en lo que fue de alguna manera dominado por los ingleses, pues allí no queda prácticamente nada más que unas No. reservas, unos cuantos indígenas, Claro, un ¿no? poco como Australia, que en el mapa inglés estaba como Claro, inhabitado. porque es que eso no es para ellos, no eran para ellos personas. O sea, el tema con la autoridad en este caso es que no les reconocía el estatus de persona. En cambio, que el gran problema en España, por lo menos en el siglo XVI, era primero decir, ellos son personas. A pesar de que se comporten como se comporten, a pesar de que hayan unos que coman gente o no, a ver, son personas. Y si son personas, son también hijos de Dios y también entonces tienen derecho a conocer la palabra. O sea, es que es todo un tema muy profundo, ¿no? Esta clase de debates que no se dieron en ninguna parte. Entonces, España, que ha dejado un legado impresionante en el cual aproximadamente 600 millones de personas en el mundo hablamos español, cuidado, 600 millones de personas nativos, nativos, cuidado. Hablamos español, tenemos una axiología bastante similar, tenemos una cultura bastante similar, porque tiene que pedir perdón España. Porque hay casos puntuales en los cuales hubo quienes se portaron mal, pues entonces todos los pueblos del mundo tienen que pedir perdón y los primeros los africanos. Los africanos los primeros, ¿eh? Cuidado. Y los indios también, y los chinos también, y los japoneses también. Hombre, los japoneses, vamos. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿qué es esto de estar rasgándose las vestiduras diciendo que España debe pedir perdón por un genocidio? ¿Cuál es el genocidio? Tiene que pedir perdón España. Pero ¿cuál es el genocidio? Porque se sacan unos datos azarosos que dicen que conforme a determinados datos aquí había tanta gente y España los aniquiló. Pero es que mira, ni que España estuviera llena de puros John Rambo es capaz de aniquilar, ¿no? La vida como ellos pensaban. Ahora, existieron guerras, sí existieron guerras. Pero cuando usted observa las guerras de conquista, llamadas guerras de conquista, aunque a España nunca le gustó el término conquista, esto es muy raro. No Y estaba, no lo usaban en los. nunca, no, incluso en los textos legales, porque consideraron que fue un proceso de asentamiento, no de conquista, ¿no? O sea, no le gustaba el Claro, término. Es de una cosa venir a quedarse, impresionante. ¿no? Claro, o sea, a ver, salían a hacer sus casas, salían a hacer la vida, ¿no? A integrarse, a casarse, o sea, eso son cosas que ocurrían en la época. Entonces, a pesar de ello, tú vas a observar que particularmente los españoles, que siempre tuvieron la mentalidad
de integrarse, de relacionarse, porque tienen que pedir perdón. ¿Por cuál razón? Porque existieron también muertes. Pues mira, en la historia de la humanidad se ha demostrado que existen grandes catástrofes que ocurren cuando grupos humanos de un sitio van a otros y obviamente llegan determinadas epidemias que estos seres humanos no están preparados, no tienen las defensas para ello. Lo que causó la gran mayoría de muertes que existieron en América durante el siglo XV, cuidado, fueron las enfermedades. O sea, pero no es porque determinadas personas, como los españoles, llevaran la viruela a propósito, ¿no? Como si determinados pueblos en el norte de América les daban a Claro. los indígenas, determinados pueblos europeos que no eran los españoles, en el norte de América le daban a los indígenas sábana con viruela para infectarlos y que cayeran como moscas, ¿no? Ah, eso no lo hicieron los españoles. Entonces, Wow. claro, ¿por qué España tiene que pedir perdón? Wow. Pues perdona que te corte, pero juraría que he escuchado a un historiador anglosajón narrando eso mismo desde el punto de vista de los españoles, Pues wow. diciendo que había curas que cuando había epidemias cogían, bueno, es verdad que no lo pintaba como si fuera intencional, decía que había curas que cuando había epidemias de viruela, pues iba con el mismo trapo bautizando a todo el mundo antes de que se muriese, entonces sin saberlo estaba expandiendo la viruela. No, pero eso yo te digo que eso es una que lo expongas de esta manera pretendiendo justificar un proceso o una serie de situaciones que ocurrieron, es una caricaturización en buena medida. No, al contrario, tú te vas a dar cuenta de nuevo que España, la que dicen que tiene que pedir perdón, fue la que realizó expediciones para vacunar a personas en todas partes de su imperio. La expedición de don Carlos IV en contra de la viruela en el siglo XVIII, mira, iba por cada parte del imperio para vacunar a todo el mundo, no a los blancos, no a los propietarios, no a los poderosos, a todo el mundo. O sea, dime qué imperio hizo una expedición para vacunar gente. Wow. O sea, son una cantidad de cosas que te digo que son totalmente desconocidas y lamentablemente los que más las desconocemos somos los países hispanos, la península ibérica desconoce totalmente su historia y desconoce las cosas buenas que han hecho y los pueblos hispanos también. ¿Y qué es lo triste? Que entonces nosotros hemos dejado de un modo bobalicón, de un modo tonto, de un modo ignorante, que aquellos que de una manera safia, de un modo terrible nos odian, pues cuenten nuestra historia. Entonces ellos, nuestros enemigos, nos cuentan nuestra historia a nosotros. No Claro, nos van a decir que qué buenos éramos, qué bonitos éramos, que no, no. Nos van a claro, decir son el mal. claro. Aquello de la historia la escriben los vencedores. Claro, y si dejamos nosotros que ellos, que nos derrotaron, porque es un hecho que nos derrotaron, sigan escribiendo la historia, pues entonces nosotros vamos a tener varias cosas. Y es de las cosas que a mí más me preocupa hoy en día. El hispano, porque mis palabras van dirigidas al pueblo hispano en general, ¿no? Independientemente de que hoy en día existan varios países, estados, conforme a las usanzas de esta parte de la historia, no podemos pensar nosotros nunca que un pueblo lo determina necesariamente las fronteras que hemos armado de un modo más o menos azaroso, porque el pueblo hispano es un pueblo repartido en un montón de países. O sea, tú por lo menos vas ahora a México y te sientas en un bar y en cuestión de 10 minutos comienzas a entablar contacto con un mexicano y seguramente se hacen grandes amigos y se hacen compadres, porque tienen claramente unas características y unos paralelismos culturales que los hacen totalmente cónsonos, ¿no? Tú vas por lo menos a una universidad a estudiar, ponte, vas a estudiar a Alemania, ¿no? Que es un cuento que siempre echa mi amigo Carlos Leáñez Aristimuño. Eh, él contaba, por lo menos que cuando iba a estudiar a Alemania, él estaba estudiando en Alemania, por una parte estaban los alemanes, por una parte los anglosajones, y el único lugar en el cual se escuchaba ruido era donde estaban reunidos todos los hispanos, mexicanos, españoles, venezolanos, colombianos, argentinos, todos juntos. ¿Sabes? Entonces, Mirando la por nota. supuesto, tenemos diferencias, pero es que si hay diferencias entre las familias hoy en día, como no hay familias en el mismo pueblo. Claro, no, Pero de hecho casi que te diría que yo como persona de Andalucía, casi que tengo esa menos barreras y más facilidad a la hora de a lo mejor
pues eso, hacerme de una amistad muy rápidamente con un mexicano que a lo mejor con un catalán. Totalmente, totalmente, o con un asturiano, o con un gallego, que, ¿sabes? Son personas que tienen un comportamiento bastante diferente, a pesar de que sean el mismo pueblo, a que puede tener un andaluz, pero cuando el andaluz se reúne con un costeño, me refiero a un colombiano de la costa, cuando se reúne con un margariteño venezolano, pues mire, es que se siente, aquí pasó algo, de las cosas interesantes que ocurrían, por lo menos, hasta ahorita en Venezuela. Esa fue una de las cosas que más sorpresa llevó. Las lavanderas en pueblos venezolanos de la costa cantaban las elogias a Fernando VII, ¿no? O sea, te digo, son cuestiones que es como que de pronto tú tengas una familia y cada quien se vaya por su lugar y comiencen a odiarse, decirse no somos familia, pero de pronto dices, pero es que ya va, tiene mis mismas cosas, que somos algo, algo único, ¿no? Ahora que hubo cosas malas, claro, Sí, de hecho, pero cosas de esas claro, quería tocar porque para empezar un poco a desmitificar claro. los relatos populares que se suelen dar al respecto, por ejemplo, hay una cosa muy común que se suele decir, por ejemplo, cuando se saca el tema del mestizaje, ¿no? Pues que se dice mucho de, hombre, un pueblo racista no se mestiza con otro pueblo. Y te dicen, bueno, pero es que el mestizaje se dio a base de violaciones. Yo voy a poner este ejemplo. Yo creo que las personas de bien que me estén escuchando van a poder comprenderlo, ¿no? A ver, y vamos a utilizar con esto lo que viene a ser la mayéutica, ¿no? Yo estoy haciendo preguntas y tú me vas a ir a mí indicando hasta que veamos si podemos llegar al conocimiento. Perfecto. A ver, hoy en día en España se consume droga, ¿verdad? Sí, Hoy en día en España hay gente que vende droga, ¿verdad? mucho. Hoy en día en España entonces hay personas que consideran que las drogas son algo perfectamente normal, ¿verdad? Sí. Podemos decir entonces nosotros que todos los españoles son drogadictos. No, no, claro. No, Muy yo no. bien, maravilloso, ¿no? Muy bien. Te voy a poner otro ejemplo. Hoy en día Venezuela, lamentablemente mi país, se encuentra viviendo una etapa terrible, ¿no? Bajo un mando autoritario. En Venezuela habrá gente autoritaria, ¿verdad? Sí. En Venezuela habrá gente que está de acuerdo con la gente autoritaria. Sí. Venezuela, todos los venezolanos son autoritarios y todos piensan que el autoritarismo está bien. No. De mismo modo te digo yo que al momento en el cual de España llegan personas a territorio americano, hay quienes se portan mal. Porque esto es una cuestión innata al ser humano. Cuando decía esta frase famosa, el homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre, pues se dice por una razón, porque el hombre usualmente, de un modo lamentable, suele atacarse a sí mismo, ¿no? Entonces es perfectamente normal que cuando España llegó al otro territorio, ¿hubo violadores? Sí, pero también había leyes, también había funcionarios, también había sacerdotes. Entonces, claro, nos han vendido a nosotros sobre todo una perspectiva totalmente errónea en la cual todos los sacerdotes son malos. Yo lo veía en esta película, Dios mío, pésima de Marvel. Eh, puede ser Pantera Negra. Vamos, que los norteamericanos han hecho con esa película de las cosas más infames que yo he visto. O sea, el único superhéroe, Negro. no, el único superhéroe hispanoamericano es Nadlock, yo no sé cómo se llama, que sale, a ver, es mojado, o Sí. sea, y para los norteamericanos, de hecho, la palabra mojada, cuando le dicen a alguien mojado, es una ofensa, ¿no? Entonces, es un mojado que además tiene su nombre porque un sacerdote español le hizo daño, o sea, así es, si te lo Qué va, pintan en la película, qué va ¿no? esto, O sea, Hollywood. lo que te muestra que esto no es algo azaroso, esto es algo que se está observando, que está como un guioncito que siempre está mandado para que veamos peleados entre nosotros, Sí, ¿no? sí. No es verdad. Si no hubiese sido por hombres tan impresionantes como el obispo Bastidas, como Fray Junípero Serra, que fueron sacerdotes que llegaron no a imponer el orden monárquico, sino a, como decía la reina Isabel la Católica, salvar espíritus, ¿no? Pues no se hubiese logrado de ninguna manera Claro, no se que imponían costumbres. millones de personas Claro.
pudieran hacerle caso a un puñado de ellos, ¿no? Que venían de otra parte, que se veían diferentes y hablaban otro idioma. Claro. Es que claro, cuando tú ves que se hace la gramática del náhuatl y se recuperan las lenguas indígenas, se cuidan los mitos, etcétera, eso no es una gente que va para allá a aniquilar a nadie, eso es una gente que va a integrar. Entonces, de manera que te digo, no es verdad que todos los españoles de esa época eran malos, ni siquiera la mayoría, porque no habría sido posible. ¿Tú te imaginas de verdad que una población de millones de personas recibe a unos cuantos que son unos malvados y que nada más se dedican a violarlos y atacarlos? Y los dejan ahí tranquilos, ¿no? Es que te digo, y te lo digo en español de España, como dicen los muchachos, es que son gilipollas, entonces son millones de gilipollas que dejan que unos cuantos los vengan a atacar. Claro. Eso es ridículo. Es que es Claro. totalmente absurdo, ¿no? Al contrario, existen modos en los cuales se llegan a acuerdos, se llegan a pactos, y eso es por lo que ocurre. Ahora, si te digo, a los que se portaban mal, la justicia de rey les perseguía. Y te digo, yo te doy ¿Hay condenas? te hago aquí una primicia. Yo estoy próximo, Dios mediante, publicar un libro en el cual casos que yo conseguí en los archivos, particularmente en el Archivo General de la Nación Venezolana, existen en el cual el rey le daba la razón a los más, no quiero decir pobres, pero sí a Desfavorecidos. los más desfavorecidos frente a los poderosos. Wow. Eso está lleno. Ley natural. Se hacían juicios de residencia. A ver, cuando un funcionario se portaba mal, bueno, en general cuando a los funcionarios les hacían juicios de residencia. Y los juicios de residencia eran aquellos en los cuales los vecinos y en general la gente que había sufrido o que había había tenido que ser sometida a tu mandato que venía de parte del rey, pues ellos te decían si había sido bueno o malo. Y si había sido malo. Eso no se hace a día de hoy, ¿eh? Si había sido malo, podías ir preso o incluso te podían matar. Oye, eso hay que ¿Te traerlo das de vuelta. cuenta? ¿Te das cuenta que hemos perdido las buenas costumbres? O sea, nosotros hemos tenido muy buenas costumbres. Antes los políticos que eran corruptos, los políticos que mataban gente, pues mira, pena de muerte, se acabó este Y político. sin cámaras de vigilancia, Eso es a España. miles de kilómetros de distancia. Eso es España. Dios mío. Eso es España. Entonces, claro, ¿En qué nos hemos yo convertido? me quedo sorprendido, ¿no? Con que digan que todos los españoles, no, es que había un miedo a la ley impresionante. Y además te lo pongo en otro aspecto. A ver, ¿y tú crees que cuando iban los españoles para allá y alguno se perdía o iba a una expedición con unos pocos hombres y había tribus bélicas, que tú crees que los recibían? ¡Ay, bienvenido a América! Es que aquí estamos, mira, somos una gente de paz. Welcome. Bueno, aquí tienes plátanos, tienes vírgenes, lo que tú quieras, ¿no? Y quieres unos masajes, no, se los comían. Había tribus que se comían a estos españoles y no le decían, ya va, vamos a respetar sus derechos humanos. No, en esa época la gente no pensaba así, ¿no? Claro. O si no, le decían, bueno, mira, y este señor, y también podían hacerle cualquier clase de cosas. A ver, pero solamente como siempre nos cuentan, precisamente, es el caso de que no, los españoles, porque hubo un caso, sí, claro, hubo uno, hubo dos, hubo tres, hubo 100. Pero yo te digo que la justicia de rey se mantuvo durante 300 años, no cualquiera, 300 años porque se aplicaba y funcionaba. Ahora, tal cual como hoy en día, tú no puedes decir que España sea un país de drogadictos porque hay gente que vende drogas. Tú no puedes decir que España en esa época fuera un país de asesinos o un país de violadores o un país de saqueadores porque no fue así. Es mentira. Es una manipulación, es una ignorancia. Cuando tú vas a analizar la historia de una sociedad, de una civilización, tú no puedes irte por los casos comunes y a partir de allí generalizar lo que toda la gente hacía. Pero entonces, en el tema del mestizaje, había matrimonios y entonces, entonces supongo que en ese sentido el Papa lo permitía o sea... Te digo, es una locura, de hecho, porque Su Majestad, Doña Isabel la Católica, de una vez los llamó súbditos suyos, pero a la muerte de esa maravillosa mujer, a inicios del siglo XVI, su esposo, don Fernando II de Aragón, que va a pasar a tener también la regencia de Castilla, en virtud de que su hija, Doña Juana I de Castilla, llamada la Loca, viuda ya en ese momento de Su Majestad, don Felipe el Hermoso, no estaba en las condiciones de poder manejar, ¿no?, el trono también castellano. Vamos, esto es un poco más complejo. Recordemos que estaba el trono castellano, el trono aragonés, y
Entonces, la unidad que veremos nosotros, lo que llamamos España propiamente dicha, en cabeza de un César, lo tenemos nosotros con su Claro. majestad, Carlos I de España, el quinto del Sacro Imperio Romano Ostras, Germánico. perdona, no te corto más, pero es que al decir esto me acabas de abrir una cosa. ¿Quiere decir eso que España estaba naciendo a la vez en América que en Europa? Te voy a decir algo. ¡Wow! Porque claro, ahí no había España. Yo te voy a decir algo. Para culminar la idea anterior, Fernando II de Aragón no solamente es que permitió los matrimonios, los incentivó Wow, a través de normativa legal, que se casaran los españoles con los indígenas. wow, Siglo XVI, inicio del siglo XVI. wow, Y ya España estaba diciendo, su rey, no cualquiera, su rey, Fernando II de Aragón, estaba diciendo, cásense. wow, Hasta hace nada, en Estados Unidos, siglo XX, tú no podías casarte. wow. No podías casarte un negro y un blanco, porque eso no era gente. En Sudáfrica, hasta hace nada. Wow. Esta gente desde el siglo XVI estaba diciendo, cásense, que todos somos hijos de Dios, ¿no? Hasta el punto que yo siempre pongo el ejemplo de uno de los personajes que yo más he investigado, que es el gran catedrático Juan Latino, que si ustedes me están viendo a mí aquí negro, pues Juan Latino probablemente era de este color, ¿no? Usted me ve a mí más o menos marrón. Juan Latino era etíope. Wow. Y Juan Latino, este etíope, criado en la casa de los descendientes del gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba en el siglo XVI, llegó a ser el primer catedrático de la Universidad de Granada. Eh, Negro en la historia de Europa, el primero, ¿no? Y Juan Latino se casó precisamente con una mujer noble, muy, muy blanca, y Wow, tuvo sus hijos con y ella. aprobado por el Papa y con todo Pero es legítimo, que ¿no? si Felipe II le mandó a pedir un retrato para ponerlo en el Salón de Grandes Hombres de España, Wow, siglo XVI, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál país racista? wow. No, siempre hay estructuras sociales, por supuesto, pero la raza no fue un problema. El tema está en que, por supuesto, con la llegada de los Borbones en el siglo XVIII en general, con un modo de hacer determinadas estructuras, pues mira, sí hay determinadas prácticas que con el paso del tiempo se vuelven un poco, un poco lamentables, ¿no? Pero te digo, el tema racial en España nunca existió. Ahora, la pregunta que tú me hacías eh, al final de estas primeras palabras, eh, en torno Que es que si nacía España a la vez. a eso voy. Existió, por supuesto, en la Edad Antigua una gran cantidad de pueblos atomizados. Son pueblos que de alguna manera se ha resumido llamando los pueblos celtíberos. Pueblos de origen celta, origen íbero. Recordemos que en la Edad Antigua llegan una cantidad de personas del norte de África que son descendientes de los fenicios, llamados púnicos o cartagineses, y se hacen también con una parte, ¿no?, de la península ibérica, y estos señores vienen perseguidos por lo que van a ser sus grandes enemigos, que son los romanos, en lo que se llaman las guerras púnicas. Los romanos no van a durar 10 años, ni 20 años, ni 30 años, van a durar 2 siglos para poder quedarse con toda la península ibérica. Muy importante la labor de romanización, ¿no? Entonces, claro, podemos hablar de una unidad de la península ibérica una vez que llegan los romanos, que es Hispania. Pero a pesar de que eso es Hispania, y a pesar de que luego, cuando llegue, cae el Imperio Romano, ya están los visigodos, está el Reino Suevo, también en lo que hoy en día es Galicia. En general hay diferencias, ¿no?, políticas allí. El Reino Visigodo de Toledo, como lo llamaban, no es técnicamente lo que llamamos España, a pesar de que se podía llamarse las Españas, ¿no? Luego, cuando por supuesto en el siglo VIII de nuestra era, veremos nosotros que van a llegar estos señores que van a cruzar el estrecho, ¿no? Eric. Claro, cruzan el estrecho y derrotan al último rey, Roderico, al cual hemos llamado Don Rodrigo, y comienza entonces este proceso llamado la Reconquista Española. Vamos a ver son una cantidad de reinos que se van a ir desarrollando y que van a terminar fundamentalmente cuando veamos nosotros en 1492 a su majestad doña Isabel de Castilla con el reino castellano y a su majestad don Fernando II de Aragón con el reino aragonés. Eh,
hacen la reconquista en el año 1492, que es el año fundamental de la hispanidad, porque es el año en el cual se toma Granada y por lo tanto se unifica religiosamente la península. Es el año también en el cual Cristóbal Colón llega a América y es el año en el cual se publica la primera gramática del castellano. O sea, un año importante, Antonio de Nebrija, ¿no? fundamental. Don Antonio de Nebrija publica la primera gramática del castellano. Fundamental este año, ¿no? Entonces, claro, hasta ahí nos damos cuenta, por supuesto, de que hay algo que es hispano, hay algo que es común, pero de alguna manera, pues existe una diferencia entre las entidades políticos territoriales. Ahora, se llega a América y lo que conocemos hoy en día como España, que es este ambiente integrador, que es este ambiente axiológico impresionante, que es este ambiente en el cual existen diferencias, pero a pesar de ello, de algún modo se reconoce siempre todo en torno a unos mismos valores religiosos, que en ese caso, en ese aspecto, en el catolicismo. Eso se va a ir haciendo con América. Entonces, cuando América entra en la ecuación, España está concretándose, pero no es la España de la península ibérica. Wow. América también era España. El problema está en que cuando se realiza la separación hace poco más de 2 siglos, los que quedan llamándose España son los que están en la península ibérica, todavía Cuba también formaba parte de esta unidad, Puerto Rico, vamos, esto, ¿no? Pero en general, obviamente, es un hecho que España, cuando ya es la propia unidad, cuando es esta potencia, cuando es España con identidad propia, nace junto con América. O sea, que no eran colonias. No, eran partes integrantes, eran provincias de ultramar, nunca tuvieron ni siquiera un modo de organización colonial. No existió, es que es mentira. O sea, que te lo diga, está mintiéndote. O sea, tú quieres ver un ejemplo de colonia, pues observa lo que eran las 13 colonias esas ínfimas que estaban en el norte de Era América. chica, ¿no? Pequeñitas. Que hoy la gente piensa que los Estados Unidos siempre fueron gigantescos. ¿Cuándo? Eran 13 colonias pequeñitas. Era una costa, sí. Claro, no, es un país pequeño realmente y que se independiza gracias a que obtiene el apoyo de Francia y por lo tanto de España, porque se encontraban en ese momento los Borbones que reinaban en Francia y en España, que iban juntos a las guerras por el trato de familia, el pacto de sangre. Claro, de ¿No? hecho, antes he mencionado que al haber cambio de dinastía, como que hubo unos cambios estructurales que a lo mejor sí pudieron ser un poquito más agresivos, o vamos a dejarlo simplemente en que dejaban un poquito la relación más desigual con respecto a América por la centralización. Yo te voy a decirlo, claro, O sea, muy bien, ¿crees que muy fue bien. ahí, crees que fue ahí cuando empezó un poco a deshispanizarse No, o a que hubiese un sentimiento antihispánico? yo no creo que haya un sentimiento antihispánico. Yo creo que hay un sentimiento antiborbónico. Lo sigue habiendo, ¿eh? Eso, ¿no? Sí, qué común, ¿no? Porque esa gente, cuando Napoleón Bonaparte se le ocurrió la feliz idea en 1808 de invadir el territorio español en la península ibérica, ¿no? Y a llevarse los reyes a Bayona y hacer lo que hizo, esa gente se declaró española. Pasa es que son cosas que no cuentan, pero si tú revisas todas las juntas que se realizaron y todas las actas que existieron desde el año 1808 hasta el año 1810, todas dijeron, no somos franceses, somos muy españoles. Wow. Todas. Lo que pasa es que a partir del año 1811 la guerra de independencia española iba terriblemente y por supuesto los ingleses estaban aprovechando de pescar en río revuelto, como decimos en Venezuela, y estaban propiciando la separación. Y entonces cuando tú vas a comenzar a ver algunos, como el caso de Venezuela, que declaran la independencia, pero ya es la independencia en el año 11, pero en el año 10 Venezuela había dicho, viva Fernando VII. Viva España, somos españoles. Wow. Entonces, ¿cuándo crees que se da ese cambio y ese comienzo del antihispanismo, por así decirlo? Yo te digo que, si bien es cierto, una vez que llegan los Borbones al poder, los Borbones mantienen unas políticas diferentes a las de los Habsburgo. Los Habsburgo mantenían una política de pactos con las élites. Entonces, claro, el poder se repartía de un modo que era bastante satisfactorio para los que estaban en la ecuación. Efectivamente, como tú dices, hay un proceso de centralización por parte de los Borbones y pretenden manejar o dominar América de un modo que nunca fue, ¿no? De un modo en el cual
en buena medida, habían algunas decisiones que enfadaban a los americanos. No se cambia todo. De hecho, hay cosas que los Borbones hacen bastante positivas, sobre todo la eficiencia administrativa en los territorios, ¿no? Americanos, pero sí, por supuesto, que sobre todo en las élites estaba llegando esto que nos cuenta María Elvira Roca Barea, que es esta suerte de cuento, ¿no? Antiespañol. Todos estos bulos que llamamos hoy en día leyenda negra antiespañola, los Borbones le dieron, a ver, no te voy a decir que hayan sido sus principales promotores, aunque puede que en algunos casos fuera así, pero los permitieron, por supuesto, porque era perfectamente normal para ellos que siempre y cuando se hablara con los Habsburgos, se hablara mal de los Habsburgos, que habían sido aquellos a los cuales ellos habían derrotado en la guerra, a ellos les iba a ir mejor. El tema está en que cuando tú hablas de los Habsburgo mal, estás hablando mal de España. Y eso es algo que se va a salir de control. Entonces las élites americanas, y cuidado que no solamente americanas, también aquí en la península ibérica y en otras partes del imperio, van a comenzar a beber un poco de esto y se van a ver obnubiladas por Inglaterra. Va a considerar de alguna manera que Inglaterra es una cosa buenísima. Franceses también, había muchos francófilos Claro, como también. más ilustrados, ¿no? Claro, entonces como España mantenía un modelo que siempre había sido ilustrado, yo de verdad que estoy bastante enfadado con las personas que dicen que en España no llegó la ilustración, o que España tenía ilustración desde el siglo XVI. Sí, O sea, España siempre fue un sí, país. se dice mucho que era un país oscurantista, Claro, fanático, pero ¿de qué estamos religioso, con la hablando? No, Inquisición no, y con... esto es ridículo. O sea, España siempre tuvo unos planteamientos realmente luminosos, ¿no? Entonces, esa ignorancia que se nos pretende narrar a nosotros, que se nos pretende decir, también habrá llegado a esas élites, que por Claro. supuesto veían, ¿no? Con los ojos abiertos, todo lo que los ingleses decían, porque los ingleses siempre han sido muy buenos en algo, vendiéndose. O sea, los ingleses son capaces de hacerse una publicidad en que ellos pueden ser los realmente malos del momento. Bueno, es que mira, con ingleses me refiero a anglosajones en particular, ¿no? No solamente los británicos. Eso es lo que tú ves por lo menos en la etapa de oro de Hollywood, en las películas de vaqueros. Wow, O sea, a ver, wow. los que están llegando, que están en la tierra de los indígenas, son los cowboys, y los cowboys son los buenos, y los indígenas son los Y malos. te lo venden, ¿eh? O sea, de hecho es muy curioso. Yo cuando era pequeño veía esas películas y claro, tú las ves en doblaje español. Entonces, en el doblaje español, el cowboy rubio habla como hablo yo. Y el indio habla Habla yo. tener. Sí, sí. Claro, entonces yo lo veía de pequeño y digo, "Ja, qué tonto el indio. Yo soy el cowboy, que se parece más a mí, que soy blanquito, y además yo no hablo en infinitivo. Y luego me tocó ser mayor y aprender inglés para volver a rever alguna de esas películas y series y verlo en doblaje original y ver que el cowboy habla en inglés y el indio habla español. Sí, es terrible, Y ¿no? tiene una cruz, y Sí, tiene sí, una sí. Biblia. Sí, sí. Y digo, y es cuando yo me dio un choque y dije, yo no soy el cowboy, yo soy el indio. Sí, O sea, es terrible cuando lo es ves. terrible. Yo me enteré de eso gracias a una conferencia que vi con un amigo que la hizo, Alberto Gil Ibáñez, y yo me quedé impresionado. O sea, es que siempre fuimos nosotros los otros, ¿no? El indígena estaba hablando en español. Es que de verdad que te hace ruido cuando tú ves la película, ¿no? Porque claro, allá había estado España, les había respetado sus tierras, no los había genocidiado, ¿no? Claro. Como dicen. No, y hablaban perfectamente con su cruz, con su Biblia, con su escopeta, con Y su... no eran ningunos salvajes. ¿No? Pero claro, lo que nos plantean es que estos indígenas de la época nunca habían recibido un hombre blanco. No, 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 habían sido súbditos de España. Y cuando digo súbditos, era el modo en que se hablaba en la época. Todos éramos súbditos. O sea, también los blancos de ojos verdes eran Claro, claro, súbditos. el O sea, campesino de la claro. península no vivía mejor tampoco. Entonces, bueno, y muchas veces en América les iba mejor. Por eso había quien decía, vamos a hacer la América. Porque aquí las condiciones muchas veces eran mucho más duras Claro, había más que las que se movilidad daban en social. América. Sí, era perfectamente normal que tú pudieras venir de un obscuro origen en territorio peninsular, pasaras a América, lograras hacer unos cuantos buenos negocios y de pronto fueras una gran fortuna. Y si Claro. podías de alguna manera establecer un libro de limpieza de sangre, que como llamaban en el momento, en el cual mostraras que no tenía sangre de marranos, como llamaban en la época, o de moros, tú podías pedir sin ningún tipo de problema comprar tu Tuvo el- título noble. Claro. Entonces tú veías nobles que, bueno, ¿y este señor de dónde salió? Bueno, salió, quiso un dinero y mira, ¿no? Claro. Son una cantidad
cantidad de cosas que permitían la movilidad social que tú no vas a ver en ninguna parte. Y por eso sorprende hoy en día que haya tantas personas hablando, diciendo las cosas que dicen de España, como si fueran la quinta esencia de la maldad, que tampoco es que fuimos santos. Y esto muchas veces cuesta un poco comprender, porque el modo en el cual a los hombres de esta época nos cuentan la historia es el modo de buenos y malos. Si tú no Claro. eres bueno, tú eres el malo. Tú eres malo, o sea, el bueno no hace cosas malas y el malo no hace cosas buenas. Claro. Y si el malo hace cosas buenas, pues tan buenas no serían. Y si el bueno hace cosas malas, pues tan malas no serían. Ese Claro. modo ridículo que nos ha vendido Hollywood a nosotros, de alguna manera hace que las personas piensen así. Y es patético porque realmente no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Pero sinceramente, en comparación con los imperios de la época, que fueron imperios capaces de aniquilar la vida hasta hace nada, mira lo que hicieron los belgas en el Congo, que nadie habla de eso. Yo creo que los belgas tienen un gran publicista, porque de verdad, mira, de las cosas más espantosas que ha hecho un pueblo en otro territorio fueron lo que hicieron los belgas con el emperador Leopoldo en el Congo. Y nadie habla de eso. Esa gente tiene un publicista impresionante. Igual que los vikingos. Los vikingos son de los pueblos más bárbaros, más torpes, más asesinos, más terribles que ha habido. Son como los españoles que llegaban a un sitio, entonces construían una iglesia, construían una casa, te enseñaban o Claro. te respetaban el idioma, te enseñaban la religión. Entonces, no, son los españoles, gente mala. Ah, Claro. pero los vikingos llegaban a un sitio, mataban a todos. Que nos impusieron la religión. No, no, los vikingos no imponían nada, te mataban, te robaban las cosas y ellos son, hoy en día salen allí, ¿no? Todos bonitos, en una serie, ay, qué bonitos los vikingos. Y yo los veo, ¿no? Que de hecho salen disfrazados de vikingos, orgullo vikingo, vamos a rezarle a Odín, a Thor. Y yo, bueno, pero esta es una gente que le está rezando a unos dioses que eran particularmente sanguinarios, Wow. asesinos, terribles. Y uno que entonces sale en Semana Santa, ¡ah, genocida! ¿De qué estamos Claro. hablando? Además que esa gente luego yo no les veo rezando a Huitzilopochtli queriendo coger un corazón y No, eso no, partirlo. no, O eso no. sea, eso yo no tampoco. No, 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 cuando yo te digo por lo menos en estos días, bueno, cuando digo estos días te digo hace un tiempo, yo vi que en una universidad un chico que él decía, yo soy descendiente mexicano, y, entonces se vistió de indígena y el traje era divertidísimo, porque era Seguro una que se especie vistió de como, azteca. y no era, estaba vestido como con cosas de cómo los norteamericanos creen que son los indígenas. De claro, era todo súper patético. Y yo, este tío, o sea, es que no tiene ni la más remota idea de nada, pero recuerda que estamos en una etapa de la humanidad en la cual nos están enseñando a odiar al que piensa diferente. Y no nos interesa, aunque diga la verdad, porque lo odiamos. Claro. Porque el punto es estar resentido. O sea, esto que hablan de lo woke, ¿no? De siempre estar en contra, en contra del opresor, y el opresor siempre por casualidad es un hombre blanco, católico, pues mira, es complicado, ¿no? Poder contar esta historia. Por eso tú te vas a ver, cuando tú publiques este video y cuando la gente vea, acostúmbrense, que ustedes van a ver una cantidad de gente normal diciendo, profesor, me gustó mucho lo que usted dice, felicidades por esto, o no estoy de acuerdo con esto, pero bueno, saludos, o bueno, quizá, no, va a haber un montón también de personas diciendo, no, es que todo lo que dice es En mentira, mayúsculas. está a favor El del genocidio. genocidio, o sea, es que ni escuchan lo que dices, ¿no? A mí me dan mucha gracia, o sea, de verdad yo a veces me pongo a ver los comentarios. Digo, vamos a ver cuál es el más bárbaro. Y me río. Hay unos que Joder. sinceramente es que más allá que, a ver, yo creo que esto de sujeto, verbo y predicado es ajeno a ellos, ¿no? Porque como que, ya, pero un poquito, señor, insúlteme, pero sujeto, verbo y predicado, o sea, no sé cómo decirle, o sea, señor, hacer va con H, o sea, vamos, ¿sabes? Son cosas que yo diría, No bueno, me sé, ¿no? pero por favor, o sea, por lo menos mantenga un poquito de, bueno, igual me va a dar gracia, pero Pues, nada, bueno, esto es lo que está pasando. pues abrimos otro melón que por este te va a caer seguro. Además, di que seguro que te van a decir, los antirracistas te van a decir, pero eres negro, ¿cómo vas a opinar? Vamos a ver, ya que había más movidas sociales en los virreinatos, el tema de la esclavitud, ¿cómo iba? Mira, al respecto hay una cantidad de cosas interesantes. Yo tengo una conferencia en la cual yo, en cuestión de poco más de una hora, explico toda la esclavitud del mundo hispano.
espero en algún momento poder publicar todas las cosas que tengo escritas sobre la esclavitud en el mundo hispano para explicar un poco más, ¿no? Aunque hay trabajos buenos sobre la esclavitud en el mundo hispano. Primero, los hombres somos falibles. Los hombres no somos santos. Por lo tanto, los hombres, a lo largo de toda la historia de la humanidad, nos hemos hecho a los semejantes las peores cosas. Una vez explicado esto, te puedo decir que desde el inicio de la humanidad hubo esclavos. No fue que los esclavos se los inventaron un día dos gallegos que estaban caminando y dijeron, pues vamos a hacer, señor Iglesias. Señor Iglesias, le voy a conceder un par de esclavos para que usted los disfrute. Eso no pasó. Los esclavos existieron desde el origen de la humanidad. Bueno, ¿por qué? Porque siempre el hombre fue así, ¿no? Cada civilización tuvo esclavos. Cuando tú revisas entonces la historia de las civilizaciones africanas, te vas a dar cuenta que tenían esclavos. Así que claro, hoy en día, mira que esclavo, un negrito, pobrecito, y unos latigazos, el negrito, o sea, pues estás acostumbrado a la visión que tienen de la esclavitud anglosajona, la más reciente, que son estas esclavitudes espantosas que existieron en territorio norteamericano. Entonces esa es la visión que tú tienes, ay, pobrecito el negrito. O sea, no. Esclavos hubo de todos los colores. Por lo tanto, cuando por supuesto viene de alguna manera lo que sucede en la Edad Antigua, que es lo que llamamos el medioevo, y los siervos de la gleba se adaptan mucho más a las etapas, ¿no? Que estás de algún modo sometido a la tierra y al Señor, pero esclavos siguieron existiendo. Siempre existieron. De manera que no es como que España invente la esclavitud. No, España es los reinos hispanos en este caso, sencillamente, algunos tienen esclavos y algunos no. Eso ocurría, ¿no? Ahora, la gran diferencia con España es que mientras era perfectamente normal desde la época de Aristóteles, y con esto les digo, les insto a que ustedes lean a Aristóteles en la política, que él dice que la esclavitud por guerra es algo que pasa, perfectamente normal, perfectamente válido. De que Aristóteles hablaba de otro tipo de esclavitud, en la cual por naturaleza había hombres que debían ser esclavos de otros, ¿no? Eso está en la política de Aristóteles. Wow. Y los romanos. No, pero Aristóteles lo hace un poco más, o sea, no es tan claro como se ve así que lo vemos hoy en día, siglo XXI, que Aristóteles era terrible, ¿no? Claro, Aristóteles lo está viendo en la Edad Antigua, está viendo una cantidad de pueblos que se comportan de un modo como que se comportan, y considera que por mero razonamiento hay unos que le hacen bien a otros, manteniéndolo bajo su dominio. Eso es lo que plantea Aristóteles. Bueno, entonces siempre existió esclavitud, siempre hubo personas que eran esclavas de otras, y en Roma va a haber muchísimos esclavos. Entonces, claro, es perfectamente normal que tú observes cuando llegue el medioevo, haya gente que también siga teniendo esclavos y que se mantengan en el tiempo. Y la diferencia está en que cuando llegas a América, lo más normal era decir, pues entonces estos indígenas son vencidos de guerra, algunos de ellos, esclavos también. Pero entonces, cuando a Cristóbal Colón se le ocurre la feliz idea para él, la peregrina idea, ¿no?, de llegar a la península ibérica de vuelta con algunos indígenas, señalando que eran de él, que eran sus esclavos, y su majestad Isabel la Católica le dice, ¿cómo se te ocurre? Yo a ti no te mandé a esclavizar a mis hijos, yo prefiero ganar almas para Dios, ¿no? O sea, otras cosas que decía su majestad. Mejor almas para Dios que monedas para Claro, la reina católica, ¿no?, diciendo esto. Entonces, se deroga parte del derecho castellano que venía desde las partidas de Alfonso X el Sabio, que viene de toda esta tradición en la cual era perfectamente normal hacer esclavos por guerra, y los indígenas no pueden ser esclavos, son libres, hay que protegerlos. Y se comienzan a dictar entonces todos estos cuerpos normativos que se llaman las leyes de Indias. Eso ocurre. Ahora, entonces me dirán, bueno, pero ¿y los negritos? Bueno, efectivamente, sí, hubo esclavos negros, claro, perfectamente, y esclavos negros había no solamente en España, había esclavos en otras partes, y no solamente negros. ¿Sabes quiénes tuvieron muchos esclavos? Los árabes. Por eso no se habla. Y esclavos blancos, ¿no? Tuvieron muchos esclavos blancos, claro. De hecho, se supone, ¿no? Ahora mismo no puedo hacer por la brevedad del tiempo, pero si tú te pones a revisar, la palabra servus en latín es la palabra esclavo, ¿no? Es
esclavo, como palabra se supone que viene de eslavo, por la gran cantidad de esclavos que venían de los países eslavos hoy en día. Y creo que tú vas a comprender que Los no oto- son negros. Oh, los otomanos estando ahí, ¿no? Claro, es que, claro, tomaron muchísimos esclavos rubitos de ojos Wow. azules, eran esclavos. Entonces, claro, la esclavitud no está ligada a un color de piel. Claro. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia con España, por lo menos? Que España, durante la primera etapa en que están en América, los esclavos, primero son esclavos domésticos y son seres humanos. A ver, en España se consideraba que los esclavos, y esto lo explico con mucha rapidez, si quieren vayan a ver la conferencia, eh, los esclavos eran seres humanos que tenían su capacidad jurídica que se dividía en capacidad de goce, es decir, tener derechos y tener deberes, y capacidad de ejercicio, que es poder ejercerla en cabeza propia. Los esclavos no tenían capacidad de ejercicio, pero tenían capacidad de goce y por lo tanto eran personas que tenían una suerte de capiti diminutio o de disminución de la capacidad jurídica. Esta es la razón por la cual los esclavos podían ser manumitidos o liberados, porque eran personas que habían perdido su libertad por alguna razón, y también la razón por la cual ellos también podían comprar su libertad. Wow. ¿Era caro? Depende, porque en algunas ocasiones tu propio amo te permitía que te liberaras o entonces tú pedías que te tasaran. Entonces te tasaban, te decían cuánto costabas y tú podías entonces ir pagándote poco a poco. Todo eso existió en el mundo hispano. Eso te digo, yo lo explico un poco más, Wow. Las más a primeras profundidad hipotecas. por ti mismo, ¿no? Pero te digo, esto fue normal, esto pasó en todas partes del mundo. El tema está en que lamentablemente cuando tú vas a otras partes del mundo, a los esclavos negros, a los esclavos negros, a los esclavos no se les tenía por personas. Y si Claro. no eres persona, entonces tú observas por lo menos cosas espantosas que ocurrían, como era el caso de las crías de negros, ¿no? Mm. Que Pero ocurría, granjas, ¿no? si granjas, tal cual como hoy en día tú pones a los perros a que se crucen, pues en territorios Wow. anglosajones, tú veías que había negros y había negras que se dedicaban a procrear porque no eran personas. Cuando Claro. tú ves entonces estas películas de Hollywood que dicen, Sí. "Ay, mira el negrito, mira, ay, golpe el negrito, ay, el negrito". Claro, es porque la percepción de ellos es una percepción en la cual el negro no es una Pues, persona. claro. El negro está más cercano a un semoviente, que en estricto derecho es una especie de perro, una especie de caballo. Eso, para ellos eso era un Qué negro. vasto. Pero claro, entonces te trasladan todo esto a esta época, la gente piensa que nada más los únicos negros han sido. No, no, entonces no. Ahora, si hay una parte de la esclavitud de España, para que los que digan que yo nada más hablo bondades del mundo hispano, hay una parte de la esclavitud de España, ya en etapa de borbónica, por supuesto, que sinceramente a los esclavos se les dio un trato infamante. Y eso ya es al final del propio periodo hispano en general en América. Por lo menos Claro. la esclavitud de los últimos años del siglo XIX, mientras existió la esclavitud en territorio antillano, es un tipo de esclavitud de plantación. Y las esclavitudes de plantación, que son esclavitudes de producción, pues Son- claro que tienen muchísimos abusos. En Claro. general la esclavitud, por supuesto, que va en contra de la identidad humana. Pero cuando tú vas a estudiar historia, cuando tú vas a enseñar historia, tú no vas a justificar algo o a juzgar algo, que bueno, que malo. Tú lo que tienes que intentar hacer es contextualizarte, Entenderlo. traer el hecho y presentarlo o explicar por qué era así. Claro. Entonces, claro, mira, pues eso pasó. Lamentablemente ocurrió, lamentablemente había esclavos. Hay esclavos hoy en día. Hoy en día hay esclavos, o sea, hoy en día hay determinados países que están en guerra, por lo menos en territorio africano, y entonces tú no vas a pensar que, ay, como yo soy negro, soy bueno. No, no, o sea, la bondad no está afiliada a un color de piel. Entonces, por supuesto, hay personas que mantienen determinados ambientes bélicos en territorios africanos y esclavizan a toda una colonia, a todo un pueblo. Claro. Y eso pasa hoy todavía. Pasa hoy en día. Es triste, es terrible, es lamentable, qué triste. Por supuesto, vamos a trabajar por cambiarlo, vamos a trabajar por cambiarlo, pero no vamos Claro. a estar, no vamos a estar diciendo entonces nosotros que los españoles eran lo que eran o lo que no eran. No, no hay que decir exactamente las cosas como son. Claro. Entonces, claro, y te pongo con esto, son de las cosas que a mí me da mucha gracia, de verdad. Primero les digo, yo soy una mala persona para que me señalen en cuanto al aspecto de la esclavitud. Porque si yo fuera un blanco caucásico, Claro. sería mucho más sencillo, No ¿no? te Mucho dejarían más opinar. fácil. Exacto, no podría opinar, ¿no? Estaría, bueno, terrible. Pero
si yo también fuera un negro original, como lo que yo digo, ¿no? Que se ve que, bueno, ese hombre viene de África y allí no tuvo mezcla con nadie. Pero el problema está en que yo soy mestizo. O sea, si me fueran a mí a hacer lo que viene a ser, como lo llamaban, el Sí, sistema castoide, ¿no? el test de ADN. Me dirían mulato. Porque lo que pasa, señores, es que mi madre, que en paz descanse, era una mujer de tu color, de ojos verdes y de cabello de tu color. Wow. O sea, era una mujer bastante blanca, descendiente de españoles que habían salido de la guerra civil a Venezuela. El caso está en que mi padre es exactamente como yo. Y yo me parezco a mi padre. Y por eso es que mi hermana es una mujer de ojos verdes, blanca, y cuando nos ven en la calle nadie cree que somos hermanos. Eso es Me la parto. maravilla del mestizaje Eso pasa. que ocurre en Sí, América. sí, no, y en España también, ¿eh? Bueno, De hecho, claro, mi prima Elena, mi prima hermana, ¿eh? No prima segunda, es bastante morena. Es... fíjate. No, no, y fíjate, mira cómo soy yo, ¿eh? Es morena, de ojos oscuros, pelo oscuro, y, o sea, hay gente que piensa que es gitanilla. Bueno, fíjate, entonces, qué es lo que ocurre por lo menos? Hoy en día, tú ves a mi esposa es una mujer blanca, obviamente, viene del País Vasco, sus padres, ¿no? Entonces, tú ves a nuestra hija y nuestra hija también es una mezcla, así es. Entonces, pretenden a mí arrogarme todo lo de los negros, por lo que diría Aristóteles, un mero accidente relativo, porque me veo más oscuro. Pues no, yo cuando era chico yo no lograba comprender porque siempre hablaba particularmente en contra de los blancos, porque claro, ese pensamiento del resentimiento, yo lo viví en carne propia, yo vengo de un lugar muy pobre en Venezuela, de una parte muy pobre, un arrabal muy pobre en Caracas, que se llama el 23 de enero. Y entonces yo veía que hablaban mal de los blancos y yo no lo entendía. Porque mi mamá era blanca y mi mamá me quería y mi mamá era una buena persona. Sí, claro, yo no podría quedarme con, bueno, vamos con los negros bien o con los blancos. No, no, para mí las personas hacen cosas buenas y hacen cosas malas. Claro. Entonces algunos me dicen, que esto es divertidísimo, una vez que yo he explicado esto, me dicen tío Tom. Yo digo, a ver, señor ignorante de la vida, ¿no? A ver, cuando usted habla de tío Tom, primero es un planteamiento anglosajón. Pues estás viendo el mundo conforme a los anglosajones, ¿no? En el cual Nos hemos hay, acostumbrado. claro, lo ves como anglosajón. Primero tío Tom, anglosajón, ¿no? En el cual hay un negro que es negro y toda su familia es negra y es esclavo y no tiene ningún tipo de relación con los blancos. Es feliz siendo esclavo y es feliz dejándose maltratar por el otro y considerando que los negros son inferiores y que los blancos son superiores. Sí, cabrón. Algo así en esta película genial que tiene Quentin Tarantino en Django. ¿Sabes? El personaje de Steven, Sí, de Samuel L. Jackson, sí. es un gran tiotón. Mi caso es que yo no considero que los blancos sean superiores ni que los negros sean superiores. Creo que hay personas haciendo cosas buenas y cosas malas. Lo que no logro concebir y siempre me van a ver a mí en primera fila diciendo que no, es que ustedes digan que todos los blancos son malos, que todos los negros son buenos, porque es mentira. Yo he conocido negros muy malos y he conocido blancos muy buenas personas y no me da la gana. Entonces no es un planteamiento de superioridad racial, porque obviamente que yo considere desde esta perspectiva que los blancos son superiores es ridículo, nunca lo voy a decir. Cuando yo hablo del mundo hispano, muestro precisamente la diversidad que se mantuvo en el mundo hispano. Muestro casos en los cuales personas como el propio Juan Latino pudieron llegar a tener buenos cargos siendo negros, porque la pluralidad, el entendimiento del ser humano como tu hermano, por el mero hecho espiritual, porque todos somos hombres de Dios, hombres hijos de Dios, es algo hermoso. Claro. Entonces, cuando a mí alguien me dice tío Tom, te digo, primero, no maneja el concepto bien, no entiende que tiene su mentalidad hecha conforme al mundo anglosajón. Segundo, no conoce mi background, no conoce quién soy, no conoce cuál es mi historia familiar, por la cual no podría yo ser eso que él me está llamando, aunque quisiera. Y lo tercero, no entiende que mi planteamiento no va en lo absoluto a decir qué bueno que los blancos hacen esto, esclavícenme más. Qué bien que llegaron, ¿no? No, o sea, es un planteamiento en el cual yo sencillamente explico las cosas que han ocurrido. Es un planteamiento netamente intelectual y por eso me da tanta gracia que Claro. me digan esto. Claro, entonces, concluimos por eso que en el mundo hispano era menos un tema racial y más un tema pues, de religión, ¿no? Un tema incluso de clase.
No de Sí, yo te siempre diría de decimos. estamentos. Eso, bueno, Muchas eso, ciudades de claro, las clases no, estamentos. no existían, claro, No, estamentos, ¿no? exacto, muy Sí, claro, bien. claro, sí, Claro, sí, porque entonces te pretende, yo te digo que lo he visto hoy mucho, mucho, todo lo quieren poner en dialéctica marxista. Entonces todo es clases. claro, buenos contra malos, ¿no? El opresor contra el Sí, oprimido, el rico contra el pobre. claro, No, eso no no, existía en la época, es una claro, cuestión de claro, estamentos que siempre han existido. Toda sociedad humana se ordena de un modo. O sea, pero es que qué complicado es poder claro. explicar esto, ¿no? Pero O es que, sea, no hay, a la gente que tanto le gustan los ingleses, o sea, tú no vas a ver una etapa de Inglaterra en la cual tú observes que, ay, todos los ingleses se querían mucho y bueno, como ellos hicieron el Bill of Rights en 1215, no, no, para nada. Eso sí, fue el no, señor Juan Sin Tierra, John Plantagenet, el hermano de Ricardo Corazón de León, un par de reyes infames que a los varones les dieron una carta magna porque los tenían amenazados y después le incumplieron y se fueron a la guerra. O sea, ¿de qué estamos hablando? Cuando el parlamentarismo ya en tierra española le decía al rey por aquella época, nos que todos juntos somos más que vos, no que cada uno valemos más que vos, no, mentira, es nos, que somos tanto como vos y que todos juntos somos más que vos, os hacemos nuestro rey, a fin que protegieres nuestros fueros y nuestras tierras, y si no, no. ¿Qué gente le decía es un rey? Y el rey tenía claro, que jurar, ok, si no me comporto bien, ustedes me sacan. Así es tal cual como se hacían las cosas aquí en claro. España. Claro, esa es la teoría política de la Escuela de Salamanca, ¿no? No, y en general te digo, es una tradición que existe y obviamente en Salamanca también la vamos a ver recogida, pero es una tradición hispana. El hispano siempre ha llevado muy mal que alguien le imponga cosas, o sea, siempre lo ha llevado muy mal. Entonces, cuando tú observas por lo menos lo que era los grandes señoríos y que luego van a pasar a ser los grandes reinos, pues tú tenías que ganarte en la posición de rey, ¿no? Son Claro, cosas por interesantes. eso siempre hemos sido tan revoltosos, de tanta revolución por aquí, revolución por allá. No, nunca nos hemos dejado, pero lamentablemente te digo, cuando una revolución no va a propiciar que tu gente esté bien, sino que va a propiciar más bien, es el hecho de que otros estén mejor y que abusen de todos ustedes. Y es lo que lamentablemente pasa a inicios del siglo XIX, Claro. que todos nos separamos. Vamos, razones, bueno, razones, a ver, todos los hechos complejos en la historia de la humanidad tienen un sentido. A ver. Toda gran revolución, como la llaman, todo gran movimiento político es complejo, tiene una cantidad de causas. Y obviamente habrá alguna vez que alguien se portó mal contigo, alguien hizo algo, siempre, siempre, siempre. Pero cuando tú observas el trasfondo, lo que ese hecho ocasiona, a quién favorece ese hecho y quiénes son los que salen perdiendo, los hispanos. Salimos perdiendo de goleada. Claro, pero es que por goleada, mira, ojalá, esto es como cuando alguien pierde 12-0, Claro, como España-Malta. algo así. O sea, nosotros éramos Malta. O sea, tú te Claro. imaginas que España es el país más grande del mundo a inicios del siglo XIX, es el país más avanzado del mundo, no lo digo yo, no lo dice un español, lo dice el barón Alexander von Humboldt, que nada tenía de español. Él decía que era tan avanzado que en cuestión de una poca semana, incluso una semana, podía llegar una carta que tú mandaras desde el norte de Sudamérica hasta el sur. Y Wow. estamos hablando de que Europa cabe varias veces en América del Sur fácilmente. Europa es pequeñita en comparación con América. Entonces de pronto tú observas que se separa todo, salen pequeños países en comparación a lo que había antes y los ingleses van haciéndole firmar tratados conforme a las deudas que ellos habían obtenido con ellos y les quitan pedazos de territorio a todos y a todos los moldean como les provoca. ¿Y quiénes ganaron? Los ingleses. Wow. ¿Y nosotros? No, que bueno, pero nos separamos de ti. Te odio. Entonces Claro. vienen lo que llaman los nacionalismos infantiles, ¿no? Entonces un chileno entonces odia a un argentino. Entonces un venezolano se odia con un Claro, colombiano. y ahora todos se centran en ver las diferencias entre uno, Sí, que eso sí. es un poco lo que se Entonces propicia, diciendo, ¿no? somos muy diferentes. Entonces, bueno, tan Claro, diferente, yo te digo, yo que soy venezolano y que siempre en Venezuela ha habido pugna en contra de los colombianos, sinceramente, yo sé que esto es polémico, fíjate, es polémico hoy en día. Vamos a vernos, o sea, vamos a vernos los colombianos y los venezolanos y mira, ¿te puedes sinceramente, creer que yo tenía un seguidor, que otra vez le menciono, que se llama Bacano Copado, que es un chico colombiano, que está teniendo problemas con la inmigración venezolana a Colombia porque pues, bueno, le han atracado, le han robado, bueno, y es muy joven, entonces pues, en su escasa experiencia pues ha materializado mucho odio por el pueblo venezolano. Yo he visto cosas bastante locas que él ha puesto y es un poco lo que yo le dije, a ver.
yo qué sé, si por lo menos me dijeras a alguien de otro lado, pero es que colombianos y venezolanos, hermano, es que no puede ser más parecido. Pero yo te digo, él seguramente va a odiar lo que yo le digo, pero a ver, como la historia no es lo que pasa hoy, sino que hay muchísimo trasfondo, yo debo decir que Venezuela a inicios del siglo XX va a terminar de darse cuenta que tiene algo que no tienen los demás países hispanoamericanos. Petróleo. Muchísimo. Oh, Entonces, mientras todos los países hispanoamericanos más bien quiebran a lo largo del siglo XX, Venezuela constantemente tiene mucho dinero. Venezuela es como este amigo adinerado del grupo que llega de pronto, no sé, llega un Porsche al cole, ¿no? Y el mayordomo lo baja y está vestidito así todo, y todo lo demás Bruce Wayne. vienen en un Bruce Wayne y todos los demás llegaban en un bus. Entonces llegaba un bus y con los pantalones rotos y sin zapatos. Esa era Venezuela. O sea, eran absurdamente ricos los venezolanos. Wow. Eso hizo, por supuesto, que entonces políticas populistas muy similares a lo que han ocurrido hoy en día permitieran una suerte de migración sin freno. Y te imaginarás tú. La migración de donde venían. Claro, De entonces la Colombia. migración colombiana que llegó a Venezuela, hubo gente muy buena, pero también llegaron una cantidad de delincuentes que hacía que, lamentablemente, y esto tenemos que decirle a los venezolanos, muchos venezolanos consideraban como similar decir delincuente y decir colombiano. Claro. Y esto es la época en los años 70, en los años 80, los colombianos Wow. eran muy mal vistos socialmente en Claro. Venezuela y recibieron humillaciones, recibieron malos tratos, etcétera. Wow. Y de hecho, hoy en día, de los principales arrabales de Venezuela, como Petare, están conformados en muy buena medida por una cantidad de colombianos o descendientes de colombianos. Es bastante triste, ¿no? No, no, no es. Ahora, entonces yo puedo entender, por supuesto, que ahora que los venezolanos durante 20 años han sido bombardeados y han sido, bueno, se han convertido mucho en lo que se han convertido, en el momento en el cual en Venezuela no había ningún tipo de modo de cubrir las necesidades, pues muchas personas que no son buenas y son venezolanas, pues esto de nacionalismo conmigo no va, o sea, hay muchísimos venezolanos que son unos delincuentes, pues salieron entonces a caminar por América, a ir a hacer sus fechorías a otros países. Entonces, claro, se concentran en puntos como en Perú, en Chile, en Colombia, Claro. a pesar de que hay muchísimos venezolanos buenos que van para allá, que son la mayoría, pero siempre los que hacen cosas malas son los que se ven más, Son los los que hacen se más ruido. notan más. Entonces este Claro. amigo tuyo seguramente ha recibido robos de venezolanos, perfectamente normal que se sienta así, pero yo le diría, aprenda usted un poco más de historia y Claro. entienda que tenemos todos que tomar conciencia para que esto no pase. Del mismo modo que yo no considero que un colombiano sea un ladrón hoy en día, sino que lo veo como un hermano, creo que si nos viéramos así y atacáramos a los malos hermanos que tenemos y saliéramos de alguna manera de ellos, pues yo creo que estaríamos mejor, pero no Claro. es lo que está ocurriendo. A eso le insté yo. Pero bueno, voy a hacer dos preguntas rápidas con el tiempo que nos queda, que no es mucho. Pero me invitas de nuevo, no pasa nada. Tomamos café y también nos podemos hablar 100%, de no, política antes. 100% que lo repetimos, así abrimos más melones, que hay muchos por abrir. Pero bueno, respuestas rápidas. ¿Cómo encapsularías tú la solución para dejar atrás esas rencillas y poder reconciliarnos de aquí a futuro? Para poder ser alguien en el mundo. Muy bien. Me voy a poner la cámara aquí. ¿Puedo ver la cámara? Sí. Gíraselo. La respuesta es la siguiente, ¿no? Enseñe usted lo que se entienda, enseñe usted lo bueno, enseñe lo útil, enseñe a todos y eso es todo. En la medida en que nosotros podamos enseñar exactamente quiénes somos, entender nuestra identidad, acabar con los victimismos, respetarnos y tener un proyecto común de unidad hispano, en que sepamos quiénes son realmente nuestros hermanos y quiénes se valen de nosotros para obtener puntos, pues sencillamente vamos a nosotros a obtener un mejor futuro. Es la única manera, el conocimiento. Y no es el conocimiento que vamos a hacer en una universidad para enseñar hispanismo. No, 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 esto no se trata. Estamos en la etapa de la humanidad en la cual el conocimiento viaja del modo más impresionante posible que nadie habría imaginado jamás. Ahorita con las redes sociales, las redes sociales, los canales de YouTube, los podcasts, esto que tú estás haciendo es maravilloso, por supuesto, hace que las personas puedan aprender una cantidad de cosas que ignoraban totalmente y que tengan conciencia ciudadana. Tú eres ciudadano antes que ser abogado, antes que ser profesor, antes que ser doctor. Y yo te lo digo, yo prefiero 1000 veces un buen ciudadano que carezca de título académico a uno de estos señores engolados que creen que por tener 5 títulos, pues entonces mira,
ven a los demás por encima del hombro y discriminan. Esto no funciona. Juan Carlos Monedero. Mira que Monedero, de verdad que es una de las personas más desagradables para mí. De verdad que prefiero vamos a hablar de cosas buenas, ¿no? Vamos a hablar de ese señor. Qué locura. No, pues yo estoy de acuerdo y yo por eso es un mensaje que intento llevarlo siempre adelante. Y es una cosa que yo creo que es un poco el drama generacional, si se quiere. Yo es como, creo que la lucha que nos ha tocado, o mejor dicho, el testigo que tenemos que coger nosotros para avanzar en ese sentido. Y junto con lo que tú has dicho del Internet, claro, me parece curioso. Si los reyes católicos hubieran tenido ¿Te Internet, imaginas? no habría habido violaciones, ni oro, ni No, tonterías. para nada, no. Habría- Esa era gente seria. Eso Esa la gente gente seria, de verdad. sería. Esa era gente que por lo menos ellos veían que, por lo menos Cristóbal Colón, que era el gran almirante, que había conseguido unas nuevas tierras, veía que se portaba mal, preso. Preso. Ah, no, ellos no decían, ay, que es de nuestro partido político. Entonces, como es de nuestro partido, entonces, ya, no, ¿dónde hay? No, Claro. se está portando mal. No, no, en José Luis. serio. Esa es la gente seria. La gente seria, Eso la gente, no como ahora. Claro, no como ahora. Hemos perdido las buenas costumbres. Vale, y última pregunta rapidísima. Vamos a intentar encapsularlo para que nos dé tiempo a todo. He visto mucho por ahí argumentos de anglosajones que intentan justificar y demostrar que España saqueó y robó y dejó tan maltrechos a los países hispanos, basados en que, según ellos, las naciones resultantes de la colonización angloparlante son exitosas y las naciones hispanohablantes son pobres. ¿Qué le dices tú a ese No, argumento? primero, es un argumento obviamente tendencioso y es un argumento tomado por los anglosajones conforme a determinados principios en los cuales lo que importa es la generación de lucro, la generación de capital, independientemente del componente social. Si a mí alguien me puede venir a mí a decir hoy en día con seriedad que los Estados Unidos de Norteamérica son un éxito social, yo te lo digo como me dicen mis amigos aquí de España, me descojono en su cara. O sea, si a usted le parece que por tener el mayor PIB del mundo y por vender la mayor cantidad de cosas innecesarias para la mayor cantidad de gente ignorante y tonta que hay reunida todo en un mismo lugar, eso es un éxito, pues yo le digo, lo lamento bastante, ¿no? Porque nada más el gran conflicto social que existe, no solamente entre los blancos contra los negros contra los blancos en Estados Unidos, y ahora lo que pasa con el pueblo hispano, te muestra que eso es un despropósito. Si tú de verdad piensas que tu vida solamente se agota en tener el último iPhone y en poder ir a McDonald's y en poder ir a Disney World, pues lamentablemente tú estás mirando las sombras en la pared, como decía Platón, Claro. en el libro séptimo de la República. El tema está en que cuando tú armas un poderío político, militar y dejas al planteamiento del mundo hispano desvencijado porque lo destruyes, crees que la única verdad es la que tú estás proyectando. Y desde esa perspectiva entonces, obviamente, desde la perspectiva del modelo anglosajón, todo lo que tú comparas que no sea anglosajón va a salir perdiendo. Claro. Porque obviamente, pues mire, estos no tienen tanto dinero como nosotros, Claro. estos no son tan poderosos como nosotros, no hacen tantas películas Claro. como nosotros. Eso será que tanto robaron. Pero date Claro. cuenta que en los países hispanos, por lo menos, con todas las diferencias que haya, con todos los problemas económicos que hay en todas partes del mundo, esta clase de problemas, existe siempre el germen de poder rehacer y poder hacer algo positivo. Pero claro, si tú eres el gran imperio británico y tú picas a España en muchísimos fragmentos y comienzas a mantener o a establecer allí unas élites pequeñitas para que estas élites te compren todo lo que tú digas y le vienen diciendo a la gente que son atrasados, que son tercer mundo, que son miserables, etcétera, 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 y que los demás son los buenos, porque qué bonitos, mira Hollywood, qué rubios son, qué bellos son, qué lindos son. Entonces, claro que nos vamos a seguir comiendo el cuento de que somos atrasados en comparación con ellos conforme a sus indicadores, pero eso no Claro. quiere decir que seamos peores que ellos, Claro. no quiere decir que seamos menos buenos que ellos. Claro. Lo que pasa es que no tenemos identidad. Al español Nos le la han borrado. enseña desde pequeño a que él es descendiente y por lo tanto también lo es de una cantidad de violadores, de genocidas
que no hicieron más que robar el Claro. oro a los indígenas y maltratar a los Claro, negritos atrasados, fanáticos y a religiosos. los hispanoamericanos les enseñan que ellos vienen de unos indígenas que son la quinta esencia de la bondad, de unos negros que se dejaban abusar por los otros porque eran nobles y de unos españoles que sencillamente eran unos abusadores y unos violadores. Entonces tú como hispanoamericano te creas pensando que desciendes de hippies, de tontos y de violadores. Entonces claro, no concilias una parte de ti, porque los que vienen de los españoles son violadores. Ojalá hubiesen venido entonces los Claro, ingleses o los alemanes, claro, que no hubiesen reniegas. conquistado, ¿no? Que son mejores que estos españoles malvados. Y los indígenas, ay, que eran tontos. Ay, es que los africanos también eran tontos. Entonces, esta identidad, este desorden de identidad, hace, por supuesto, que te sientas menoscabado, que te sientas inferior. Y Claro, cuando te crían entonces, observando siempre desde pequeñito el gran cine hollywoodense, en el cual el bueno es el blanco, teutónico, porque eso no es blanco hispano, eso no es blanco mediterráneo, eso es un claro. blanco anglosajón o un blanco teutónico, Blanco nuclear. claro, ¿no? Que son así como Dolph Lundgren en Rocky. Claro, Cuando ellos son los mejores, tú te observas y te ves mestizo y dices, soy inferior. claro. Ah, pero si nosotros cambiamos el discurso y comenzamos a estar orgullosos de quiénes somos y nos damos cuenta que es que siempre nos estuvimos mezclando y que siempre fuimos diferentes, se asustan. Se asusta. Se asustan y entonces, claro, ¿qué Y pasa? Te llegan granjas de bots a decirte que usted es esto, que usted es lo otro, que usted es esto, que... No, 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 claro, no. Ese es el motivo por el cual uno observa que los que mantenemos este tipo de discursos nos atacan tanto. claro. Además escogen muy, muy cuidadosamente porque hablan de Estados Unidos o de Australia, pero luego no hablan de Zimbabue, bueno, de África en general o de No, India, de eso por no hablar. o sea, de esos resultados que sí son pobres, de esos No, resultados no no, de hablan. eso no. Claro, la gente que dice cosas se imagina que los Estados Unidos, Australia, sí, sí, con las olas, No, 3.000. yo te digo, mira, Hispanoamérica tiene todos los problemas que tiene, todos los problemas que tiene, pero sinceramente, luego de viajar, tú te das cuenta que hay gente pobre en todas partes. Pues sí, ¿Y sabes qué es lo peor? Cuando la pobreza no está solamente en que no tienes dinero para comer, sino es la pobreza de espíritu. Y esto puede sonar de un modo rocambolesco, pero no lo es. Cuando tú de verdad estás convencido que el único modo de triunfar en la vida es tener capital y tener más que los demás. Al contrario de lo que pasa en los países hispanos, en los cuales tú consideras un fenómeno de éxito poder tener una cantidad para poder ayudar a los tuyos, para poder estar bien con los tuyos, para poder mantenerte bien en un círculo con los tuyos, que el anglosajón no es así, cuidado, y ese es el planteamiento que se nos vende, un planteamiento egoísta. Entonces, allí tú te das cuenta, ya va, de verdad estamos tan mal y ellos están tan bien. que Cuidado. son los reyes de la peli. Son los reyes de la peli. Bueno, ¿algún mensaje final que quieras dar a la audiencia? Bueno, fíjate que voy a dejar este último mensaje, ¿no? El gran filósofo ateniense Platón puso en boca de su gran maestro Sócrates en lo que llama sus diálogos de la adultez, en este caso la República, el siguiente mito, el libro séptimo de la República. Él señalaba que si de pronto estuvieran encerrados en una caverna desde la más temprana edad, una cantidad de personas, y estuvieran encadenados a la pared y por arriba tuvieran una rendija y en esa rendija pasaran personas, pasaran animales, etcétera, cuando hubiera sol iba a proyectarse las sombras de todo lo que ocurría en el mundo real al frente de la pared. Y si tú todo lo que habías visto a lo largo de toda tu vida eran sombras en la pared, era perfectamente normal que tú creyeras que la única realidad posible eran las sombras en la pared, ¿no? El tema está en que estamos viviendo una etapa del mundo en la cual no tenemos por qué seguir encadenados a la pared y creer que todo lo que vemos en la pared como sombras son reales. Ya va siendo hora que nos quitemos las cadenas los unos a los otros, salgamos al mundo real, nos demos cuenta de lo que realmente está ocurriendo, nos miremos por fin en nuestra vida, en un espejo, sepamos quiénes somos, nos demos un abrazo fraterno como hispanos, como las personas que realmente podemos llegar a ser y vayamos hacia adelante. Esto es lo único que hay que hacer. Es complicado, por supuesto que lo es, pero vamos un paso a la vez, querido José María. Muchísimas gracias, César. Ha sido un placer. Igual.